unos cuantos. Bueno, empezamos con Seferis. Para terminar con Seferis, si bien, bueno, es bellísimo, pero vamos a empezar con un poema que aparte es interesante porque el libro de poemas se llama Mititorisma, que en griego moderno es novela. Entonces es como que hay un juego entre la novela, o sea, uno puede imaginarse el horizonte de expectativas de ese público que recibe un libro de poemas que tiene como título novela, ¿no? Y hay en todos los poemas de este libro un trabajo muy importante con la tradición griega, pero no como, por ejemplo, hacía Cavafis, que retoma un mito, o como hace él en otros poemas, como en Helena. Si bien en Helena teníamos el epígrafe, los versos de Eurípides, en estos poemas el texto antiguo es incorporado. En algunos casos, aparece o en otro tipo de letras o en cursiva, o hay digamos, un trabajo con el texto antiguo que lo copia y lo reformula. Y el primer poema que vamos a trabajar es el 16, que tiene que ver con el mito de los Atridas. ¿Podemos todos mutear el micrófono así escuchamos? El 16 dice, y por nombre Orestes. En la pista de nuevo, en la pista, cuántas vueltas y círculos sangrientos, cuántas filas negras de gente que me miraba cuando sobre el carro, radiante, levantaba yo la mano y me aclamaba. La baba de los caballos me golpea. Los caballos, ¿cuándo se cansarán? Si ríe el eje se calienta. El eje, ¿cuándo se incendiará? ¿Cuándo se romperán las riendas? ¿Cuándo los cascos en toda su extensión van a pisar la tierra, la tierna hierba entre las amapolas donde tú en primavera cogías una margarita? Eran bellos tus ojos, mas no sabías tú dónde mirar. Dónde mirar tampoco yo sabía, yo que sin patria lucho aquí cerca. ¿Cuántas vueltas? Y siento que se me doblan mis rodillas sobre el eje, sobre las ruedas y la salvaje pista. Las rodillas se doblan fácilmente cuando quieren los dioses. Nadie puede escaparse. ¿De qué sirve la fuerza? No puedes escapar del mar que te acunó y que tú buscas en esta hora del combate, en el aliento de los caballos, con las cañas que cantaban en otoño al modo lidio. El mar que no puedes hallar por más que corras, por más que vuelvas a las Euménides negras, que ya están cansadas, sin remisión. Y acá hay una referencia, hay un juego entre ese personaje Orestes y el yo poético, como una suerte de identificación, y hay referencias a varios textos. El más importante, o el que está, digamos, parafraseado, es parte del el parlamento del pedagogo en la Electra de Sófocles. En la Electra de Sófocles, para poder, no sé si saben, conocen todos más o menos el mito de los Atridas. Si quieren que se los cuente o lo conocen. ¿Los cuento? Bueno, Agamenón, empezamos por Helena. Helena era la mujer más bella del mundo griego. Todos los pretendientes, digamos, todos los príncipes, todos los más poderosos se querían casar con ella. Entonces, el padre Tindario tenía miedo de darle la mano, bueno, en ese momento
el que decidía con quién se casaban las hijas eran los padres. Entonces Tyndareon dice, bueno, si le se la doy a alguien, tenía miedo de que los otros príncipes se enojasen, la raptasen, hubiese problemas. Entonces Odiseo, que era muy inteligente, le propone que deje que Helena elija con quién casarse y que haga que los demás pretendientes juren proteger al marido, que si a Helena le pasa algo, todos tienen que defenderlo. Helena elige a Menelao, que todavía no sabemos por qué, porque la tradición poética, la verdad que no lo trata muy bien, esa es la realidad. Pero bueno, la cosa es que lo elige a Menelao, todos los príncipes juran, es raptada por Paris, entonces Menelao y Agamenón hacen cumplir este juramento, van de ciudad en ciudad reclutando a los griegos para que vayan a Troya, recuperan a Helena, pero en esta recuperación de Helena se cometen muchos, digamos, atropellos. En algunas de las versiones no pueden zarpar porque les falta viento. Se supone porque Agamenón había ofendido a Artemisa, que diciendo que era mejor cazador que ella, en otras versiones porque le había matado un ciervo sagrado. La cuestión es que para poder zarpar debe sacrificar a su hija Efigenia. En algunas versiones la sacrifica, en otras versiones Artemisa finalmente la salva. Bueno, esta salida hace que Clitemnestra sienta cólera, odia al marido, y cuando él regresa, aparte de regresa con una concubina, en esos años de ausencia, a Clitemnestra le gusta el poder, tiene un amante joven, que es Egisto, que es un sobrino, pero es un joven, y planean y lo matan cuando regresa. Y las versiones varían, es la misma Clitemnestra, o en otras versiones es Electra, siendo una niña que hace que Orestes vaya a vivir a la casa de un amigo de la familia, un huésped lejos, para que no lo maten, porque obviamente, ¿qué pasaba cuando se mataba al jefe, en este caso al jefe de la familia? Se mataba al hijo para que no vengue, porque la venganza era un deber masculino. Entonces, si mataban a Orestes, Egisto y Clitemnestra no iban a tener a nadie que vengan a Agamenón, porque bueno, aparte Menelao todavía estaba errando, no había llegado a Esparta. Orestes vive y se hace adulto en la casa del rey de Focea, cuyo hijo es Pílades, el gran amigo que aparece en todas las obras, en general como personaje mudo, en muy pocas tiene una participación. Y hay distintas versiones de cómo llega a Micenas o Argos, también varían según las tragedias. Y va para vengar la muerte del padre, el oráculo de Delfos le había indicado que tenía que matar a la madre y a Egisto. Y bueno, esto es un famoso dilema trágico, porque ¿qué pasa? Si Orestes mata a la madre, las diosas vengadoras, que son las erinias, fundamentalmente las erinias eran diosas que perseguían aquellos que habían cometido crímenes, y en especial los crímenes de familia, o sea, alguien que había matado al hijo, a la mujer, al padre, a la madre, bueno, lo perseguían y eran diosas vengadoras que lo que buscaban era la destrucción de ese asesino. Pero si no cumplía lo que le había ordenado Apolo, también iba a ser castigado. La cuestión es que Orestes regresa, mata a Clitemnestra y a Egisto, y es perseguido por las erinias y finalmente es absuelto por un tribunal en Atenas. En la versión de Sófocles de este mito, o sea, obviamente presentan como a la pareja real, a Clitemnestra y a Egisto, rodeados de guardias, como obviamente tienen que haber sido, y para poder acercarse a ellos, Orestes y Pílades, acompañados de Layo,
del pedagogo, van a ir con la historia de que Orestes ha muerto y que le llevan en una urna los restos mortales. Y en el discurso que el pedagogo tiene primero con Electra y las mujeres del coro, describen la muerte, cuentan la muerte y lo presentan a Orestes como un joven exitoso, un joven que participaba en todas las competiciones atléticas, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Píticos, y dice que había tenido suerte hasta que un día dejó de tenerla, y es cuando describe la carrera de carros en la que muere. Y hay, en estos versos, hay versos que retoman esta descripción que hace Sófocles de esa última carrera de carros en la que muere, esperen que, supuestamente muere Orestes. La diferencia es para qué retoma Seferis, o sea, porque dentro de la tragedia de Sófocles, este relato, que tiene primero un tono exultante porque lo presenta como un buen atleta, alguien que ha ganado en todos los juegos, en los píticos, en los délficos, en los olímpicos, como alguien excelente, y después cuando narra la muerte, y aparte se detiene largos versos en describir cómo los caballos primero chocan entre sí, cómo el caballo después lo arrastra, como acá también aparece, y la muerte del joven Orestes. Pero es un discurso engañoso, o sea, porque, bueno, tienen que justificar que llevan, y bueno, y aparte está en la descripción que hace de la muerte de Orestes el pedagogo, dice que queda irreconocible porque es arrastrado por los caballos y en la urna llevan sus cenizas. En cambio, aquí es como que después de la muerte no hay, digamos, primero que es una muerte que no llega a suceder, como que es una muerte dilatada. Vamos a ver después en otro poema como esta idea de que, y que se ve en muchos de en los poetas de esta generación, que sienten que no pueden incluso ni morir dignamente, y esta cuestión de que a pesar de que padecen, que sufren, no llegan nunca a morir, la muerte no los libera. Y que tiene que ver con esta añoranza, que está aludido acá solamente con una expresión, cuando dice que habla de las cañas que cantaban en otoño al modo lidio. El modo lidio era un modo de, digamos, una tonalidad propia de la música antigua, pero que hace referencia a Lidia, a Asia Menor, digamos, la zona que era una zona sentida como conflictiva por los griegos de esta época, cuando se pierde la esperanza de formar un gran imperio o una gran nación griega, incluyendo Asia Menor. Y el tema también acá, y que bueno, en todas las tragedias que trabajan el tema de los Atridas y Orestes matando a la madre, y después qué le pasa a Orestes después de haber matado a la madre, está la descripción de las erinias, que son diosas que tienen incluso un aspecto bastante feo, tienen la cabeza en lugar de cabellos serpientes, son horrorosas, y siempre en la tradición poética griega muchas veces se las califica como incansables, es decir, que nunca se van a detener. Y acá en Seferis, hasta las Euménides, bueno, porque las erinias es el nombre, podríamos decir, donde muestra todo el aspecto negativo y vengativo. Pero estas mismas diosas, según la tradición ateniense, cuando Orestes llega a Atenas y es juzgado, primero se encolerizan y luego aceptan quedarse como ciudadanas atenienses, protegiendo a los atenienses, y van a pasar a llamarse Euménides, es decir, las que dan bienaventuranzas.
Y en realidad, un poco como todos los dioses del mundo subterráneo griego, tenían esta doble valencia. Por un lado eran dioses de la muerte, la destrucción, pero también eran dioses de la fertilidad, de la renovación. En general, todos los dioses, digamos, subterráneos griegos tienen esta doble naturaleza. Y aquí lo que en cierta medida señala es el cansancio de estas diosas que supuestamente son incansables en perseguir el, eh, el castigo de los culpables. Y aquí estas referencias extraídas de la tradición griega con menciones del aquí y ahora, ¿no? Dice, ¿cuándo se romperán las riendas? Bueno, sí, ¿cuándo se romperán las riendas? ¿Cuándo los cascos en toda su extensión van a pisar la tierna hierba entre las amapolas donde tú en primavera cogías una margarita? Eran bellos tus ojos, mas no sabías tú dónde mirar tampoco yo sabía. Yo que sin patria lucho aquí cerca. ¿Cuántas vueltas? El tema que incluso se puede pensar hasta un tú amoroso, ¿no? Esa mezcla de lo trágico con ese interlocutor a que denomina de bellos ojos, que puede ser la mujer amada, y la condición de desterrado. Y bueno, y una de las características de Orestes, y que en la tragedia siempre él vive quejándose, es que él vive como un desterrado, o sea, obviamente cuando era un bebé lo llevan fuera de su casa para evitar que lo maten, y si bien él va a vivir en la casa de un amigo del padre que lo va a tratar como un hijo, como Pílades, él se siente siempre un extranjero. Y en todos los poemas de Seferis vamos a ver este tema del sentirse extranjero, de sentirse, digamos, fuera de su lugar. No, y eso, Lucho aquí cerca. Bueno, tenemos que pensar que este poema también, este libro en sí, o la mayoría de los poemas de este libro son de los años 30, donde todavía, digamos, la situación de Grecia era bastante compleja, ¿no? Eh, Y el tema, bueno, del desencanto, ¿no? El destierro, el desencanto y esta idea, digamos, de hacer, digamos, que vuelve más trágico lo que ya era trágico en la tradición griega, ¿no? Porque un tema como el de las erinias, que siempre suscita reverencia, temor en la tradición griega, acá las presentan cansadas, agotadas y en cierta medida desencantadas, ¿no? Y vamos a ver cómo siempre está el desencanto y también está esta, esta vinculación fuerte que existe con la tradición. En todos vamos a ver, ya se acuerdan del primer poema que habíamos leído, él hablaba de la lengua griega, y constantemente está esa relación, ya sea que se hable explícitamente de la lengua o el utilizar, como hace en este poema 16, tomar la tradición poética de su pueblo para hablar del desencanto actual que está padeciendo. Y totalmente más desencantado es el poema 22, ¿no? Como, y esto permite ver lo que se dice acerca de los poetas, no solamente de la generación del 30, a la que pertenece Seferi, sino también de poetas contemporáneos, ¿no? Lo difícil y lo duro que es ser griego, eh, más allá de las dificultades de ser griego por las vicisitudes de Grecia, se lo plantean a nivel poético, ¿no? Qué difícil ser un poeta griego en Grecia, porque tienen que lidiar con con la realidad, con
en el caso de esta generación, con su realidad de constantes exilios, de conflictos políticos muy fuertes, pero también cómo reivindicar una tradición que no solamente ellos la reivindican, también la reivindican, por ejemplo, en el 60, la dictadura de los coroneles. Como les decía, también la reivindica en su momento la Alemania nazi. ¿No? Entonces ellos tienen que competir con una tradición prestigiosa, porque cuando uno, por ejemplo, solamente a nivel de mercado editorial, ahora, imagínense en los 30, donde el mercado editorial era mucho más restringido. O sea, acá uno puede encontrar 20 versiones diferentes, ediciones truchas, buenas, de la Ilíada, de la Odisea, pero no se consigue en la Argentina un libro entero de Seferis. Siempre se consiguen antologías como esta. Y Seferis fue premio Nobel y tiene un montón de libros, pero no se consiguen. Kazantzakis. No me robaron, lo perdí yo porque se me, bueno, por sobre el griego. Entonces me lo quiero comprar de nuevo, porque no es lo mismo leerlo en PDF que leer la novela. Imposible, está agotado y me dijeron que me olvide o que trate de buscarlo en España, por ejemplo, pero que acá me olvide, ni pidiéndolo a Buenos Aires, ni nada. Y es un autor que también es sumamente reconocido. Incluso los chicos jóvenes de las librerías te preguntan la película, o sea, ni saben que había una novela sobre la que se basaba, pero bueno, esto ya es un problema generacional. Entonces, tienen problemas, o sea, poetas griegos tienen problemas para publicar, para que se difundan sus obras, entonces tienen que luchar con esa competencia artística y también revalorizarla porque ha sido empleada también con fines, podríamos decir, espurios. Entonces, la lucha, el trabajo que tienen que hacer estos poetas es bastante espinoso. El poema 22 dice: ya que ante nuestros ojos tantas y tantas cosas desfilaron, que nuestros ojos nada vieron, sino que más lejos y detrás la memoria como una tela blanca cierta noche, en un recinto en que vimos imágenes extrañas, más extrañas que tú, pasar y perderse en la fronda inmóvil de un lentisco. Ya que hemos conocido tan bien nuestro destino, errando entre las piedras rotas, 3 o 6 mil años, excavando en edificios derrumbados que quizás habían sido nuestras casas, tratando de recordar fechas y hazañas. ¿Podremos? Ya que fuimos atados y fuimos dispersados, ya que hemos luchado con asperezas por lo que se decía inexistentes, perdidos, y encontrado de nuevo un camino lleno de batallones ciegos, hundiéndonos en los pantanos y en el lago de Maratón. ¿Podremos morir normalmente? ¿No? Esta idea de esa tradición que pesa, ¿no? Esta idea de cerrando entre las piedras rotas 3 o 6 mil años, excavando en edificios derrumbados que quizás habían sido nuestras casas, ¿no? Esa cuestión de vivir entre ruinas y que no es, aquí está expresado poéticamente, es parte de un poema, pero si ven films contemporáneos, van a ver que muchos personajes comunes, taxistas, gente de la calle, plantean esto, ¿no? Que viven entre ruinas y que esas ruinas no les permiten asumir su vida, su identidad. Y en este caso, incluso estaría el problema de la imposibilidad incluso de morir dignamente. Dice esto de esta referencia a Maratón, ¿no? Que es una muerte heroica, es el paradigma de
las guerras por la independencia, digamos, un ejército minúsculo, irrisorio frente a la potencia mundial, pero para ellos es un lastre, es un pantano, que no les permite acceder ni a una muerte digna, a una muerte común. Están atado a ese pasado, a esas ruinas sin sentido que le impiden vivir plenamente ahora, ¿no? Un poco se estaría planteando digamos, la desorientación y el sentido también de fracaso de, el griego contemporáneo, frente a ese pasado prestigioso que no lo deja vivir, ni tampoco, digamos, morir dignamente. Y esta idea de, no, y siempre, ¿no? La idea del fracaso y el no lograr cosas, esta idea, digamos, de el desencanto, también lo vamos a ver en el último poema de Seferi que vamos a ver por ahora, que está en otro libro, que también, que se llama Cuadernos de Estudio, que también es una época complicada para Grecia, y que se llama Sobre un verso extranjero, que algunos traducen como un verso extraño, otros como un verso extranjero, que es una de las tantas reescrituras del mito de Odiseo. Seferis lo toma en este poema y también en otros, porque él, como Odiseo, es alguien que está errante fuera de su patria, es un exiliado y puede comprender, digamos, por su propia vivencia, puede comprender lo que ha vivido Odiseo y, y plantea un Odiseo humano. No es un Odiseo, el Odiseo de Homero. Es ni tampoco el Odiseo de la segunda Odisea de Cavafis, donde tenemos un Odiseo que ha llegado y nada le satisface, ni el amor, ni gobernar, ni la familia, quiere más aventuras, como que la vida cotidiana no le interesa. Acá tenemos un Odiseo que digamos, no ha podido todavía regresar, pero es un Odiseo común y corriente, podríamos decir. Dice, feliz quien pudo hacer el viaje de Ulises, feliz si a su partida sintió que fuerte recorría el bagaje de un amor todo su cuerpo, como las venas donde hierve la sangre. De un amor infinito, invencible como la música y eterno, porque nació con nosotros y que al morir no sabemos, ni nosotros ni nadie, si a su vez morirá. Ruego a Dios que me deje decir en un instante de dicha lo que es este amor. A veces, sentado en tierra extraña, escucho su murmullo, lejano como el rumor del mar que llega con inexplicable borrasca. Y aparece ante mí una y otra vez la imagen de Ulises, con los ojos enrojecidos por la sal de las olas, y la nostalgia por ver de nuevo el humo que sale de la chimenea de su casa, y el perro que envejeció en el portal esperándole. Yergues enorme, pronunciando en voz baja, por entre las canas de su barba, palabras de nuestra lengua, tal como la hablaban hace ya 3000 años. Extiende una mano encallecida por las jarcias y el timón, con la piel reseca por el viento y el calor y los hielos. Dirías que se dispone a expulsar de entre nosotros al gigantesco cíclope que tiene solo un ojo y a las sirenas que pierden a quien las escucha, y Escila y a Caribdis,
monstruos tan complicados que no nos permiten imaginarnos que él también era un hombre que luchó en este mundo con alma y cuerpo. Es grande Ulises, el que inspiró la construcción del caballo de madera en el que los aqueos conquistaron a Troya. Me imagino que viene a explicarme que yo también podría construirme un caballo de madera y conquistar mi Troya. Porque hablo humildemente, en calma y sin esfuerzo. Dirías que me conoce como un padre, o como aquellos viejos marineros que apoyados en sus redes, cuando rugía la tormenta y el aire se irritaba, me cantaban en mis tiempos de niño la canción de Erotócrito con lágrimas en los ojos, cuando temblaba en sueños al escuchar la triste suerte de la infeliz Areti al bajar las escaleras de mármol. Me cuenta el terrible dolor de sentir las velas de la nave hincharse por el recuerdo y tu alma convertirse en timón, mientras tú estás solo, envuelto en la tiniebla de la noche, sin rumbo como la paja en la era. Qué amargura la de ver a tus compañeros hundidos en los elementos, dispersados uno tras otro. Qué extraña fuerza sientes al hablar con los muertos cuando ya no te bastan los vivos que quedaron. Habla. Aún veo sus manos que sabían comprobar si estaba bien grabada la sirena en la proa. Que me concedan un mar azul y tranquilo en el corazón de la tormenta. Bueno, aquí lo vemos a Odiseo, primero, a este yo poético como alguien, como un exiliado, como uno identificado con este Odiseo que añora el regreso. Y este amor que habla es el amor por la patria, por la tierra, a la que Odiseo en este poema no ha vuelto y el poeta tampoco. Y este Odiseo humanizado por los, digamos, con la descripción que hace del personaje, ¿no? Que es una invención en el sentido de que se imagina y como lo dice después, el conocimiento que tiene de los hombres de mar, ¿no? Los ojos enrojecidos, el tema de las canas, o sea, porque bueno, cuando el mismo Homero, o sea, pareciera que si bien estuvo 20 años fuera, el que llega es, en ningún momento se habla de las canas o de las arrugas o de la vejez en Homero, como que llegó y sigue siendo el Odiseo que se fue. Esta humanización y esta cuestión, ¿no? Que todas estas historias, cíclopes, caribes, sirenas, todos estos pueblos fabulosos, impiden ver que Odiseo era un hombre de carne y hueso, que pudo vencer a estos seres sobrenaturales o monstruosos, pero que era un hombre, y que al enfatizar en el cíclope, en las sirenas, le restamos humanidad al héroe. Y este Odiseo que puede enseñar con calma, con dar consejos, ¿no? Que él también puede conquistar. Y es interesante porque este Odiseo que está ya viejo, que no puede regresar, que añora, que ha conquistado Troya, le enseña a otro que puede hacerlo, pero este otro, que es el yo poético, se ha dado por vencido antes, ¿no? Conquistar su Troya sería regresar a esa patria perdida, esa ciudad perdida que ya no le pertenece. Y también esto de recuperar la tradición, que lo veíamos cuando hablábamos de Cavafis, de que para un griego contemporáneo, para un griego alejandrino como Cavafis o para un griego de los años 30 como Seferis, lo que se recupera no es solamente la tradición clásica, lo que nosotros occidentales conocemos más, sino que también se recupera el pasado bizantino. Y acá cita, Erotócrito es un poema épico, no sé si lo buscaron, escrito en griego, pero en el Renacimiento,
griego, escrito cuando Bizancio estaba bajo el poder de Venecia. Eh, Obviamente inconseguible, pero por lo que se sabe, es un poema escrito también, es más corto que los poemas homéricos, pero debe tener 17.000 versos. Es un poeta, que creo que busque el nombre. No lo copié. O sea, se escribe en bizancio, en griego, pero cuando estaba, como les decía, bajo la influencia de Venecia, o sea, y por eso cuando hacen las historias de la literatura y quieren encontrar los paralelos de los movimientos, digamos, occidentales en el mundo, digamos, oriental, plantean que este poema pertenecería al Renacimiento griego. Y es un poema de amor entre este muchacho Erotócrito y Aretusa, obviamente un amor imposible y lleno de sufrimiento. Entonces, lo que es importante acá, y que también tiene viajes, errancias, como buen poema épico basado, porque también es un poema épico que sigue la forma de la épica, como cualquiera, como Ariosto, cualquier. No, Franco, no se consigue ni en griego este poema. Es un problema, porque acá voy a contestar algunas cuestiones que están preguntando. Pero bueno, el tema, cierro la idea y contesto acá las preguntas. Una vez que se componen los poemas homéricos, que en Alejandría se les da la forma más o menos como nosotros lo conocemos en el siglo II, III antes de Cristo, se van a volver textos canónicos. Entonces, cualquiera que escriba, porque bueno, ya Virgilio escribe, cualquiera que escriba épica, el modelo va a ser el homérico, entonces va a tener determinadas características. Y lo mismo este poema veneciano, bizantino, veneciano. El tema es que ya para este momento el auge de las novelas griegas de la antigüedad ya también eran muy conocidas y circulaban mucho, y en las novelas está siempre esta historia amorosa de los amantes imposibles que viajan, que recorren el mundo y finalmente se reúnen. Entonces el tema del viaje está también muy presente. Entonces, en este deseo de regresar, porque acá preguntan qué sería la Troya de Ceferis. Uno puede inferir que para Ceferis, cuando está hablando de conquistar mi Troya, es regresar a la Esmirna, o sea, porque toda, digamos, su nostalgia y la nostalgia que impregna toda su poesía se basa en la imposibilidad de regresar a su ciudad de origen, que no es solamente la ciudad en sí, sino a su infancia. Y uno tiene que mentalizarse, digamos, qué poderosa debe haber sido la idea que existía en esa época de una Grecia que incorporase la parte turca, la parte otomana, porque en realidad, o sea, se entendería este desarraigo de Seferis si su familia hubiese sido obligada a exiliarse, por ejemplo, en los varios momentos que hubo conflictos, por ejemplo, en el 22, o después en el 26, cuando los turcos echan a los griegos. Y los echan sin nada. Pero no, la familia de Seferis, por cuestiones privadas, decidieron mudarse a Atenas. Y y se fueron con todos sus bienes, vivieron muy bien, incluso él estudia en París, pero también cuando estudia en París, en las cartas dice que se siente exiliado. Es alguien que nunca ese viaje, o sea, él se va de Esmirna, creo que tenía 12 o 14 años, como que
eso para él fue un hito que lo marcó de por vida. Entonces no va a encontrar su lugar ni en Atenas, ni en París, ni en Londres, ni en los lugares que vaya a vivir. Entonces, para él conquistar su Troya sería regresar a ese lugar. Que en uno de los en un reportaje él cuenta que después, finalmente, obviamente porque Esmirna después, cuando cae bajo el poder turco, no se puede, no la podían visitar tan fácilmente, pero cuando lo puede hacer, claro, o sea, llega una Esmirna, que no es la Esmirna de su infancia. O sea, ese desarraigo tiene que ver con algo más, o sea, como que él dice que hasta que no pudo volver, su nostalgia, su desarraigo, podía tener bases materiales, y como que se solucionaba. Bueno, vuelvo, veo y puedo reencontrarme con mis raíces. Pero eso no pasa. Se sigue sintiendo que no, que ese lugar que él consideraba su origen, su patria, está desaparecido. Porque tiene que ver con su percepción. Y estas ideas con diferencias, es algo común en toda la generación. Hayan tenido que emigrar las familias o no. Es como que es también un sentimiento de época. Nuestra idea de esa unidad griega que se ha perdido, si bien en la... Y ahí te ve también porque uno acostumbrado a pensar Grecia desde las lecturas occidentales, para nosotros Grecia es Grecia clásica. Entonces, ¿qué importa Oriente? Claro, pero para un griego que el pasado, incluso los antropólogos, los historiadores dicen que la identidad griega contemporánea tiene una enorme, digamos, importancia para esa construcción de la identidad griega contemporánea, el pasado bizantino. O sea, gracias a o sea, por un lado el imperio bizantino, o sea, el imperio romano de Oriente, todo lo que implicó, y posteriormente con los turcos, la iglesia, que está arraigado ese pasado bizantino, es la que conservó la lengua griega. Entonces tiene un peso enorme en un griego contemporáneo esa tradición bizantina. O sea, para nosotros como que son incluso académicamente, por ejemplo, acá en Argentina, salvo en Buenos Aires, en ningún lugar se trabaja el tema de la literatura bizantina. Nadie sabe ni que existe. Pero para un griego de Grecia, ese pasado bizantino es, digamos, más allá que lo puede ver arquitectónicamente en la forma de las iglesias y todo eso, pero también está en ese pasado identitario, ¿no? Y aquí aparece, digamos, como al pasar con esta mención de esta novela. Pero la Troya de Seferis es eso, ¿no? Esa identidad, esa unidad que se ha perdido. Y tenemos que pensar que con el conflicto del 22, que ahí ya, digamos, hasta el 22, los griegos de Grecia continental y los griegos que vivían todavía en Turquía aspiraban a lograr esta unidad perdida que se perdió cuando cae el imperio bizantino. En el 22 se dan cuenta que ya está. Grecia por un lado, esa parte ya parte del imperio turco por el otro. Y esta generación lo vive como una pérdida muy grande, es como perder parte de sí. Y, no, y el tema del dolor, del recuerdo, y esto que dice, ¿no? Hablar con los muertos cuando no le bastan los vivos, ¿no? También esa cuestión de esa pérdida, de esos que ya no están, pero que no solamente tienen que ver con el círculo íntimo, sino también con ese pasado, con ese pueblo que ya no están con nosotros. Y muchos consideran, bueno, que si uno toma la nostalgia, el exilio como temas de Seferis, como que este sería el gran poema
eh, del desencanto de Seferis, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Estás muteada, Patricia. Ese, ahí está. Lo que se siente es esa tremenda angustia, eso de extranjero, pero como el extranjero que te sentís por fuera de, esa sensación de que no perteneces a, eso es el extranjero, no es que sea de otro país, es que no perteneces a, eso es lo de extrañeza, que te encontrás con extrañeza ante todo lo que pasa delante tuyo y todo lo que esa cultura te propone, porque no es la que vos tenés adentro, la que mamaste desde que naciste, digamos. Y eso de que vos te sentís en cualquier lado como un extranjero, yo apenas estuve 6 meses estudiando en Francia y haciendo lo que quería, y me sentía sapo de otro pozo, y extrañaba hasta los olores, los ruidos, el gesto, o sea, extrañas todo. O sea, nunca te sentís perteneciendo a, porque tu cultura la tenés bien arraigada en tu interior, pasa por ahí. Sí, 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 Cuando hay sí. gente que es, no sé, que se siente habitante del universo, yo verdaderamente no alcanzo a entender ese concepto porque para mí es imposible vivir en una ciudad que no tenga un río. Arranquemos por Sí, eso. sí, sí, sí. Es algo mucho más profundo. Yo creo que es emocionalmente que uno lo puede describir. Desde el punto de vista intelectual, y podés entender, a nosotros nos duele Malvinas todavía, y ellos en el 22 Sí, 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 sí. perdieron lo que tenían de Grecia, o sea, Sí, sí, cuanto sí. más razón. Y nosotros es algo que nos sigue lacerando, No. generando angustias, generando discusiones, cuanto más eso. O sea, se entiende. Y es verdad lo que vos decís, y para mí esto es revelador, ¿no? Porque uno la visión que tiene de Grecia es la Grecia clásica. Y te preguntas al día de la fecha, ¿qué pasa con la Grecia actual? ¿Cómo piensa un griego hoy día con todo lo que han tenido que pasar y siguen pasando habiendo tenido ese pasado histórico, heroico y brillante? La cuna de la civilización. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo te podés sentir ante eso? Yo creo que lo mismo, o sea, no sé si cualquier griego en la calle eso lo siente, pero calculo que tenés como una especie de karma que te sobrevuela y que cuando mirás la Acrópolis ahí debe hacer un clic y te debe dar un bajón. O sea, es ese tipo de sentimiento, viste, que la decrepitud, Sí, ¿no? sí. Sí, Es lo que esto, yo siento cuando leo estos sí, sí, poemas, es la angustia que me genera. sí, 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 Y sí, es sí, el sí. modo que vos te vas sintiendo a veces como por fuera de los sistemas. Son cosas que nos pasan hoy día. Yo a veces desconozco el lugar donde estoy, digo, la sociedad en la que estoy, por las reacciones, por un montón de cuestiones, ¿no? Sí, 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 sí. Cuanto más con esta historia. O sea, uno puede intelectualizar, pero ¿cómo haces con algo que no podés transmitirlo en palabra y lo sentís? Complicado. Sí, sí. Sí, aparte esa cuestión que vos decís, ¿no? Porque o sea, él nunca, por lo que en los diarios, en las cartas, nunca se sintió en ningún lugar, eso que vos decís del extranjero, que no puede estar en ningún lugar. Y es eso, él nunca se sintió bien en Atenas, y aparte uno se imagina, y también los imaginarios, ¿no? Quizá te pasó a vos cuando te fuiste, dijiste, ay, qué buena, me voy a Francia, y después a los 2 meses, ay, como extraño. Y lo mismo, vos te imaginás, en los años 20, ateniense, tenés medios, recursos para irte a estudiar a París, lo que querés, feliz de la vida. Y él lo vivió, hay una carta que la escribe poco antes de poder regresar a Atenas, y como que terminaba su calvario. Y después en Atenas, o sea, es como que es alguien que no puede y que encontrar su lugar. Eh, y lo que vos decías es cierto. Yo creo que
hay gente que sí que creo que puede vivir en cualquier lugar. Yo pensé que también era así, pero me di cuenta que no. Eh, y, eh, y por otro lado, esto, y bueno, y eso se ve, por ejemplo, en un personaje como Cavafis. Cavafis, o sea, podría, cuando en sus poemas, a pesar de que él los soltaba a cuenta gotas, podría haber, digamos, haber ido a Atenas y ser una estrella, y no quiso. Digamos, no se imaginaba la vida fuera de Alejandría y sus callecitas y sus zonas. Entonces, eso es como que es vital. Y tal como lo expresan estos poetas, o sea, uno siente el desgarro. Y es lo que vos decías, el griego contemporáneo, que uno lo ve en las películas, en las novelas, esa contradicción profunda que hay entre ese pasado, la realidad, cómo sobrellevarlo. Hay quienes lo niegan, y consideran de que todo eso no puede, digamos, no sirve para nada, y hay diversas reacciones, pero no debe ser fácil. Acá, miro un poco el chat, y el tema que yo me imagino, porque después, bueno, uno empieza a leer y se interesa, pero yo siempre cuento la primera vez que fui a Atenas, mi decepción. O sea, porque yo esperaba que Sófocles estuviese en el aeropuerto esperándome. Y era una ciudad que tenía edificios, casi me quedé así como edificio, Atenas, la Acrópolis. Después, con la persona que viajaba, me miró como diciendo que era una ridícula. Recapacité y me di cuenta, pero es que uno tiene, y después mirando, que la vi después, nunca en domingo, no sé si recuerdan la película, Homero llega a Grecia esperando también que Homero y encontrarse a Aristóteles filosofando en las tabernas del Pireo, y no. Y se encuentra con marineros, una prostituta, y se enamora, y toda la historia. Y se da cuenta de lo que él se imaginaba, del pensamiento. Y yo creo que los griegos contemporáneos tienen que convivir con eso. Y yo les había mencionado en las primeras clases de los primeros viajeros europeos, ingleses, alemanes y franceses, cuando todavía Grecia no se había independizado, el profundo, digamos, desprecio hacia el griego moderno. Digamos, como eran serviles porque estaban sometidos al turco y esto, lo otro, toda una historia así. Qué vergüenza teniendo un... Bueno, y yo creo que también, por un lado, tienen que, por ejemplo, si vos sos escultor, tenés que, más allá, o sea, porque si va alguien que va a Grecia, ¿qué va a mirar? Va a ir al Museo de la Acrópolis, no va a ir a un museo de arte moderno. O el 90% de las personas va a hacer eso. Entonces, si vos sos escultor, tenés que competir con eso. Si sos pintor, poeta, yo caí, como que en cierta medida caí en los griegos modernos porque me amaba a los griegos antiguos, y a partir de ahí fui entrando y fui conociendo los griegos modernos. Pero en la realidad todos buscamos lo otro. Y por otro lado también tienen que luchar con el menosprecio de los europeos contemporáneos, ¿no? Que consideran que los griegos actuales no son dignos de ese pasado, que no cuidan bien las ruinas, y por eso es mejor que estén en el British y todo eso. Entonces como que es... sí. eh, Sí, como la momia que devolvieron acá a Argentina del cacique de Tehuelche. O sea, sí, a sí, ver, sí, ¿qué sí, derecho sos tenés de robarme lo que me pertenece? Me robás la cultura, no tenés suficiente con la tuya. O sea, sí, sí, es sí, una sí. mirada, y la mirada de los países centrales. Es Sí, 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 eso. sí. Es Y triste, es entonces, triste. claro, por un lado roban, o sea, que es cierto que cuando a veces dicen, bueno, podrían devolver, o sea, si devuelven los mármoles del Partenón y empiezan a devolver, se cierran los museos. Claro. O Fíjate vos sea, lo que ha porque pasado él no... con Egipto.
con toda esa campaña cultural de rescate y todo lo que han hecho y las investigaciones que hacen en las ruinas, en lo que era el Valle de los Reyes, que no está saqueado ni nada. O sea, impresionante. Pero es verdad, el Museo del Louvre, el Museo Británico, el de Nueva York, se quedarían sin museo. La isla de los museos de Berlín. Exacto. Desaparecen. Entonces, Totalmente. Tienen partes de templos enteros, tienen habitaciones sacadas de una casa puestas ahí. Exacto. Bueno, entonces, no traicionan su pasado de piratas. Son claro, coherentes. Claro, que después se enojan cuando tienen inmigrantes, pero bueno, ellos fueron piratas. Pero este mundo loco. Sí. Y ellos es como que se siente. Y por otro lado, las crisis económicas que han vivido constantemente hace que sea una sociedad pobre. Entonces, también, incluso uno va a decir, uy, ¿cómo puede ser que no arreglan esto? Y bueno, pero si no tenés, la gente se muere de hambre entre arreglar tal cosa y es complejo. A ver, quiero ver lo que ponen aquí. Sí, sí, el extranjero en el sentido de Camus, en el sentido de que no podía. Sí, yo creo que allí, no sé, acá las de francesas me pueden corregir, lo sentía más por lo que yo recuerdo, que lo leí hace un montón de años, eh, como un extranjero de la sociedad en general. Acá es como, me parece que estaría la extranjeridad en el sentido de que no, que ha perdido su patria. No sé si el extranjero de Camus está esa idea. A ver, el extranjero de Camus es el extranjero a su sociedad. Es el que no siente como sienten todos. O sea, por eso la idea de extranjero es de extrañeza. Sos extraño, sos distinto. No podés sentir la angustia que sienten los otros. No actúas convencionalmente. O sea, por eso es, más que por el crimen del árabe, es condenado por no sentir, digamos, lo que sentirían todos si hubiera sucedido eso. O sea, hizo lo políticamente incorrecto, pero que era correcto en la mentalidad guardada y secreta. Él lo que hizo fue ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Exponerlo. Entonces ahí es cuando el sistema te aplica toda la ley, ¿no? En definitiva, ese es el extranjero de Camus. El que no siente como el otro, el que no vive como el otro en el seno de su cultura. O en el seno de tu grupo. Vos podés ser tranquilamente un extranjero en tu propia ciudad. Claro. En tu propio grupo familiar sos un extranjero. Nosotros tenemos la palabra extranjero como el que es de afuera. Claro. No, acá sería el que está por afuera. Claro, yo pienso que habla del interior. Él se siente extranjero, él no encuentra su lugar. Parece conquistar Troya en el poema. Yo también lo tomo como una batalla personal a conquistar, en sentirse lo que decía Patricia, parte de, porque eso es lo que él añora, no sentirse parte. Claro. Claro, sí. Claro, es eso, digamos, esa búsqueda y de la identidad. Y el tema, sí, acá el tema que puede ser, sí, donde están los amigos, pero yo creo que es cierto, o sea, uno, y por qué, bueno, lo que decía Patricia, esa cuestión del volver, extrañar la familia, la ciudad, los amigos, uno solo asocia a la patria, pero yo creo que pensándolo, porque acá lo que plantea en el chat puede ser pensar la patria en relación a los afectos, y me parece que está, pero que hay que pensar un poco también en cómo sentiría o qué sentiría un griego en los años 20, ¿no? Porque bueno, a nivel personal, por ejemplo, Cavafis, podríamos decir que para los estándares sociales fue un fracasado. Un tipo que durante años vivió de la familia, después consigue un empleo
en Catastro, que al principio trabajaba de honoren y después le dan un sueldo mísero, y aparte de ser una familia adinerada, la familia de la madre, aparte era de la aristocracia panariota en Constantinopla, en Bizancio. Se llama Constantinopla, ahora se llama Estambul, ya era Estambul. En Estambul, o sea, era... pero en el caso de Seferis, él está con sus afectos, si bien tiene que viajar mucho, viaja mucho porque eligió como trabajo ser diplomático. Sí va a sufrir el exilio porque con la invasión nazi, va a compartir el exilio con los reyes, con el gobierno, pero en sí, muchos de los viajes tiene que ver con su trabajo, que es ser embajador. Es decir, que en ningún momento fue exiliado porque, bueno, tuvo que abandonar, porque lo echaron, no podía volver por cuestiones políticas a su patria, sino es como que esa gran idea que en los textos de historia hablan, la llaman la gran idea con mayúscula, de esta unidad del imperio, digamos, romano de Oriente que se pierde. Que para nosotros es algo impensable porque, como decíamos, o sea, Grecia es la península, Grecia clásica y chau. Pero para un griego contemporáneo, no. Y nos cuesta verlo. Cuando leí la nota de Cavafis, la nota de página 12, donde ahí tuve como, viste, cuando vos encontrás que las palabras definen lo que vos sentís. O sea, una persona en el presente de ese momento que hablaba de ese pasado como si fuera presente. O sea, yo noto lo mismo en Seferis, no de balde, fue uno de los que lo visitaba frecuentemente para, como dice en la nota, rendirle sus respetos, ¿no? Yo creo que esta gente tan intelectual, tan rica interiormente, es imposible sustraerse de ese pasado tan glorioso, tan honroso, y ver en qué se ha convertido y sentirse, o sea, uno de Esmirna, el otro de Alejandría, o sea, vos fíjate que ni siquiera no nacieron siquiera en la península, o sea, nacieron por fuera de Grecia formando lo que era ese imperio helénico, todas las posesiones helénicas. Entonces, verdaderamente para esa gente, con todo lo que tenían adentro, el bagaje cultural, indudablemente es un peso con el que no pueden cargar y que siempre les genera esa angustia, la angustia del desterrado, por más que no haya habido un político que te destierre. Cavafis, su condición de homosexual, y en una ciudad como Alejandría, era un peso mortal, porque era incluso para su familia el peso, de no traerle la deshonra. O sea, son ese mundo que se acabó, ¿viste? Ese mundo que fue, donde había valores, un fair play, reglas claras, y este mundo moderno, y este mundo del choque de culturas con la cultura otomana, que si pensamos un poco lo que es el imperio turco, madre de Dios, ¿no? O sea, qué golpes, qué golpes. Y para mí el extranjero es eso, o el exilado, es el no poder reconocer en el otro con un guiño a una persona que comparte cuestiones básicas con vos, desde el sentido del humor. Siempre se dice que en el sentido del humor vos reconoces al otro, te reconoces con el otro. A ver, ¿cuántas veces te reís del humor inglés o del humor yanqui? No entendí una jopa. Y cuando ves el humor francés, decís, pero ¿qué esta gente? No tiene nada que ver con lo que es el humor argentino. Lo mismo pasa con un griego, con un mediterráneo. No podés si no te reconoces ni siquiera en el humor y en el chiste, ya está, estás por fuera, sos extranjero. Y eso, por más cultura, más manejo de la lengua, más formación que tenga, ese vaso nunca se llena, porque vos seguís siendo quien sos en tu esencia. Y sobre todo esta gente que tiene una cultura de siglos encima, de milenios. O sea, es lo que uno siente, ¿no? Por ahí me estoy equivocando y soy una drástica total, soy más griega que vos, ¿viste? Pero bueno.
No, pero sí está esta idea de, digamos, de no poder, y después, viendo, por ejemplo, autores más contemporáneos, sigue toda esta idea de esta, por un lado, de este desarraigo, de la nostalgia. O sea, es como que la nostalgia y el desarraigo son tópicos de la poesía contemporánea griega. Y por otro lado, señalar el vínculo, ¿no? En todo lo que vimos de Seferis, y también si veríamos otros poemas de autoras y autores contemporáneos, que se sigue hablando griego. O sea, porque el griego actual es, digamos, tiene sus diferencias, pero es básicamente el griego de Homero. Entonces, también es como que están, por un lado, ese orgullo y por otro lado, ese peso, ¿no? No sé si les gustó, poesía contemporánea griega. Eh, a ver, Patricia, estás muteada. La estamos aprendiendo a conocer a través tuyo. Yo desconocía totalmente esta poesía de los siglos XIX o XX. Es algo nuevo, pero explicado como lo das vos, uno lo aprecia, ¿no? Uno desprecia lo que desconoce generalmente. Y de este modo aprendemos a amarlo, ¿no? Lo que pasa es que son tan pocos conocidos. O sea, una locura que de Seferis vos puedas conseguir este libro, que es una antología. Que no puedes conseguir un libro entero de estos libros que acá están seleccionados algunos poemas, un libro de ellos entero. Y antes me preguntaban si podía esta novela bizantina, este poema bizantino en español. No, ni en griego lo podés conseguir acá. Es muy difícil también. No hay una... Creo que les puse un texto de Castillo Didier, que es un texto crítico y habla un poco esto, ¿no? Cómo no cuán poca difusión hay de toda esta poesía y toda esta literatura en Occidente, pero especialmente en los países de habla española. Y lo que es sumamente irónico, que uno de los grandes traductores al español sea este Castillo Didier, que es chileno y que publicó en editoriales universitarias chilenas, o sea que, olvidate, no los conseguís. Entonces, es muy, muy difícil. Y es sí, una... lo que observo es que cuando estoy buscando, por ejemplo, estoy googleando, buscando material, Sí, ves corriente chilena. Es impresionante la dedicación y el respeto, que no lo ves acá. O sea, no. ¿acaso no lo ves? Ves pocas publicaciones que sean, ponele argentinas, pero bueno, pero el chileno también tiene un respeto hacia lo clásico muy, muy grande y que le viene, digamos, de toda esa influencia de la cultura francesa. Incluso por la cuestión incluso de la educación que tiene en el liceo, como el modelo del liceo francés. Entonces hay una vocación por las letras clásicas y por lo que es lo griego, y en la evolución, la búsqueda desde ya, que incluso está, digamos, avalado culturalmente y académicamente. Sí. El Cosa tema que acá no encontrás. Sí. Y sobre todo la parte de griego moderno, ellos tienen una escuela muy, muy, muy importante. Tienen, digamos, a nivel de habla española, la revista de ellos, la de neohelenismo, es una de las más importantes. Y él, ahora ya, si no murió, muy grande. Incluso se ha carteado, por ejemplo, con la esposa de Kazantzakis, o sea, que cuando ha hecho las traducciones las ha hecho, digamos, concienzudamente y también con contacto, y generó toda una escuela que ahora es cierto, cuando uno busca a estos autores vas a encontrar o textos, bibliografía crítica o traducciones parciales, pero de Chile. El problema que tiene es que obviamente lo publican
las publicaciones son o editoriales chilenas chicas o las editoriales universitarias que no se consiguen. Entonces eso es un gran problema. Ahora me habían dicho que se había reeditado la Odisea de Kazantzakis en España, entonces eso sería más fácil de conseguir. Pero no eso tendría que conseguirla y torturarlos porque es tan extensa como la Odisea de Homero, pero es la continuación, no es que Kazantzakis la reversiona, en parte reversiona y en parte como que la continúa. Y es así. Así que está para torturarlos otro año, cuando la consiga. Bueno, ahora vamos a venirnos para estos pagos y voy a pedir que alguien... yo había dejado en comunidades los tomos 1 y 2 de las obras completas y después, como me había olvidado que lo había dejado, hice un archivito con lo que vamos a ver de Borges y puse eso. Vamos a leer, para seguir con Odiseo, ¿quién lee el primero, que es Odisea, libro 20? ¿Querés que lo lea? Dale, dale, dale. ¿Querés que lo lea? Y sí, léelo, Patricia. Dale. Ya la espada de hierro ha ejecutado la debida labor de la venganza. Ya los ásperos dardos y la lanza, la sangre del perverso han prodigado. A despecho de un dios y de sus mares, a su reina y su reino ha vuelto Ulises. A despecho de un dios y de los grises vientos y del estrépito de Ares. Ya en el amor del compartido lecho duerme la clara reina sobre el pecho de su rey, pero ¿dónde está aquel hombre que en los días y noches del destierro erraba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre? Bueno, acá, digamos, a mí, más allá que me parece bello el poema en sí, hay un montón de cuestiones que son interesantes para ver esta reversión. Primero, esto que al inicio, ¿no? Ya la espada de hierro ha ejecutado la labor de la venganza. Literalmente no está en otros poemas de Borges, pero suena mucho... no terminé de hacer todavía el relevamiento, hasta ahora no encontré literalmente, pero resuenan los poemas que tienen que ver con los sajones, ¿no? El tema de la venganza, de la capacidad, digamos, de la parte guerrera de los, digamos, de los ancestros del poeta del norte. Pero lo que digamos, como que es ayorna esa tradición a su propio mundo heroico, ¿no? Porque su mundo heroico tiene que ver más con las sagas nórdicas que con Homero. Si bien él después, en reportajes que le hacen, por ejemplo, escritores, reconoce la importancia de la cultura clásica, él siempre, él dice que él fue un gran lector de, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, que él, bueno, porque cuando estudiaba en Ginebra, aprendió bien latín, pero griego no. Entonces es como que por eso no hay un amor así a primera vista con Homero. Y entonces su universo, digamos, y por otro lado, por sus gustos, su tradición familiar, su mundo heroico es lo nórdico. Y lo que interesa, ¿no? El tema del regreso, pero el tema de quién regresa. Por un lado,
esta idea de que andaba errante como un perro. Esta estaba una expresión coloquial en nuestro... Pero si nos ponemos o pensamos en el mundo griego, el perro era un animal ambivalente, porque por un lado era útil porque era un perro de casa, podía ser un perro doméstico que, en el sentido de guardia, pero también el perro era el que come en las descripciones de la épica, el perro es el que come carroña, come a los muertos en el campo de batalla. Y Príamo, cuando piensa se imagina su muerte de una manera trágica, se imagina que sus propios perros lo comen los genitales. Es decir, es un perro, el perro tiene una valencia ambigua. Y de esa manera, decir que el héroe vaga como un perro también se lo está poniendo o en cierta medida cuestionando ese heroísmo. Y por otro lado, ese rey que ha llegado, que ha vencido, que ha compartido el amor de la reina, ¿es el que partió o es nadie? ¿No? El que se hizo pasar en el episodio del Cíclope. ¿No? Es como que en la Odisea el regreso era garantía, digamos, de identidad. O sea, regresaba quien había partido, como les decíamos antes, Odiseo, a veces se habla del paso del tiempo, sobre todo de Penélope, cuando las ninfas le dicen, bueno, cuando Circe, Calipso lo quieren retener, y le dice, bueno, ¿cómo las preferís a Penélope que ha envejecido y nosotras somos dioses? Diosas? Es en el único momento en que se señala este paso del tiempo. En ningún otro momento se plantea eso, como que Odiseo regresa y estaríamos todos felices. Acá hay como una discrepancia. ¿Quién es el que regresó? El que viajó, digamos, obviamente no es el mismo que partió, y cómo esas vivencias lo han transformado. ¿No? Esto es lo que más la primera vez que lo leí, ¿no? Esta idea de la no correspondencia, y que en cierta medida quizás no es fuerte la expresión de desarraigo, pero también hay una idea de la imposibilidad de regresar, digamos, de lo que ha pasado nos modifica y no podemos volver a ser quienes fuimos. Y eso, digamos, esa idea de que quien está durmiendo con la reina no es el marido que se ha ido, sino que es otro hombre. Quizás tampoco que en otros poemas, por ejemplo, el de Rizos, o en la obra de teatro que leímos el año pasado de Vallejo, Vallejo, está más fuerte esta idea de la no correspondencia entre ese marido, cómo se lo imaginaba, lo recordaba, y lo que regresa. Aquí está más suavizado, ¿no? Pero en definitiva es la imposibilidad del regreso, y la idea del cambio, que en sí, en la épica griega, es como que el tiempo pasaba, los héroes se quejan de los años de guerra, los años de errancia, pero en sí el tiempo no cambia la esencia de las personas. Acá sí. O lo que en el verso extranjero, esta cuestión del perro que envejece esperándolo, ¿no? Hasta los perros envejecen. En el poema homérico, sí, Argos está descuidado, está viejo, pero muere de la emoción de verlo. Es planteado de manera diferente. Y en varios poemas, en Borges aparece también esta idea aparece mencionado Odiseo. Incluso un cuento que este año no vamos a ver, pero que otros años se ha dado, es El Inmortal. El Inmortal sería, digamos, Homero.
Bueno, la misma lectora u otra puede leer El Desterrado, que sería la otra versión de casi 10 años posterior de Odiseo también. ¿Querés que lea? Dale. La lectora oficial. Del reino. Ah. Alguien recorre los senderos de Ítaca y no se acuerda de su rey, que fue a Troya hace tantos años. Alguien piensa en las tierras heredadas y en el arado nuevo y el hijo, y es acaso feliz. En el confín del orbe, yo, Ulises, descendí a la casa de Hades y vi la sombra del tebano Tiresias, que desligó el amor de las serpientes, y la sombra de Heracles, que mata sombras de leones en la pradera y asimismo está en el Olimpo. Alguien hoy anda por Bolívar y Chile, y puede ser feliz o no serlo. ¿Quién me diera ser héroe? Bueno, este poema, bueno, a mí me parece también muy lindo, un comentario sumamente banal, pero es interesante porque aparece este yo que vamos a ver que cuando veamos el poema donde retrabaja el mito de Edipo también, ¿no? Un poco ese deslizamiento odiseo yo poético y acá estaría más, en el anterior, el tema podría pensarse como la imposibilidad de regresar, en el sentido que el que regresa es diferente, pero acá estaría como, en cierta medida, la imposibilidad real de regresar. O sea, por un lado, el hijo que está contento de haber heredado, que eso aparece en otras obras que también ya estuvimos trabajando, o en la versión de Kazantzakis, en la obra de teatro la Odiseo, se ve que Telémaco quiere, digamos, dar por terminado el asunto del padre, porque quiere heredar, y eso aparece en otras obras. Y acá este yo, que puede ser Borges, el yo poético, Ulises, identificado, da una versión, por un lado, diferente de la versión homérica, y por otro lado toma un tema homérico para demostrar, digamos, la imposibilidad o la complejidad de las cosas. Porque cuando dice que desciende para ver a Tiresias, es verdad, Circe, no, Calipso indica que tiene que ir al Hades para que Tiresias le prediga. Y acá hace referencia a otro mito que no aparece en Homero. En la tradición poética se dice que Tiresias era ciego, o sea, todos los adivinos eran ciegos, los poetas eran ciegos, Homero supuestamente era ciego, bueno, como que la ceguera, lo que uno no podía ver del mundo sensible, podía percibir verdades que estaban más allá. Pero lo que cuenta la tradición mítica griega es que Tiresias veía muy bien y y hay dos versiones de por qué queda ciega. Una, porque ve a dos serpientes teniendo, digamos, sexo, acoplándose y las separa. Entonces, en castigo, pierde la vista. En otra versión es porque están discutiendo, como hacían siempre Zeus y Hera, vivían discutiendo, era un matrimonio que no se llevaba muy bien, no muy bien avenido, y estaban discutiendo quién sentía más placer, entonces, en el sexo. Entonces, él dice que las mujeres, entonces Hera se encoleriza y lo transforma en serpiente. Pero bueno, acá hace referencia a estas versiones, o que vio a las serpientes, o sea, que no tiene y que son versiones míticas. Acá usa la primera, que desligó el amor de las serpientes, pero que no tienen nada que ver
con el mito troyano, digamos, o con la función de Odiseo. Es como que es, o sea, hay que recordar que según sus memorias, lo primero que escribió Borges fue a los 5 años una mitología griega en inglés. O sea, también un poco haciendo alarde de sus conocimientos míticos. Y lo que sigue, que sí está en Homero, dice, y la sombra de Heracles que mata sombras de leones en la pradera, y asimismo está en el Olimpo. En un pasaje de Odisea que se considera una interpolación, es decir, posterior, él cuando va al Hades encuentra a los muertos que no son nada, que tienen que beber la sangre del animal que él sacrifica para poder recordar quiénes fueron, pero también encuentra a 3 personajes que sufren castigos eternos. Cuando en la época homérica todavía no existía esta idea de castigos o recompensas en el más allá. Entonces se considera que estos pasajes están interpolados. Y además se encuentra con la sombra, es decir, el alma de Heracles, que está cazando. En Homero, acá hace referencia a uno de los trabajos, pero en la Odisea está cazando aves. Es decir, que en el mundo de los muertos hacía, que eso después se ve bien en Virgilio o en otras tradiciones griegas, que, o sea, cómo se imaginaban los griegos en general una aventurosa vida en el más allá. Hacer las cosas que les gustaban hacer en la vida. Entonces, un guerrero iba a guerrear. Y eso se ve en Virgilio, o sea, están los poetas, los filósofos hablando, están los troyanos que guerreando, corriendo con los caballos, es decir, en el Hades hacen las cosas que disfrutaban en esta vida. Entonces, ahí esta idea aparece en este pasaje de la Odisea, donde Heracles sigue cazando como hacía en esta vida, cuando estaba vivo. Y dice, también estaba en el Olimpo, porque bueno, Heracles es el único hombre que es hombre y Dios. Entonces, según algunas versiones, una parte de Heracles está, o sea, esta imagen, este eidolon, como hablábamos la otra vez de Helena, está en el Hades y él en su totalidad está en el Olimpo con Hebe, porque bueno, se casa con la hija de Zeus y de Hera, y bueno, y viven felices, ¿no? Entonces esta ambigüedad a la vez puede ser como esta idea de los seres duales, ¿no? Que está en el mundo de los muertos, pero también está en el Olimpo. Y estas referencias míticas, y en los 3 últimos versos, digamos, totalmente una referencia al aquí y ahora, ¿no? Alguien que está en Buenos Aires entre en esas calles Bolívar y Chile, ¿no? Entonces, en cierta medida, y antes hablaba de ese yo, esta asimilación entre este Odiseo errante que no encuentra su lugar, y dice que tampoco sabe si es feliz, ha sido feliz, y que ahora en Buenos Aires, en Bolívar y Chile, está y que puede ser feliz o no serlo, ¿no? Como una suerte de identidad. La misma suerte de identidad que vamos a ver que también se plantea entre la Esfinge, Edipo y el yo poético en el poema de la Esfinge. Bueno, ¿qué me pueden decir de estos poemas? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Tienen otra interpretación? Bueno, a mí me encantan, francamente, y mirá que yo no soy muy amante de la poesía, a mí más me gusta la prosa, pero verdaderamente, a mí el alguien del desterrado me juega un poco con el nadie del
del de Odisea. O sea, Sí, 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 muy bien. hay como un eco, ¿viste? Pero Sí, muy buena la idea. Lo refiero así por esa cuestión, ¿viste? Que jugaba tanto Borges, jugaba tanto con esas ideas que las retomaba, volvía, era, no sé, me hace acordar mucho, ¿viste? Hay un libro que yo leí hace muchísimos años en francés, El libro de arena de Tahar Ben-Jelloun, donde justamente este escritor retoma la idea de Borges como el narrador ciego, ¿viste? El que cuenta, el narrador de la tribu que cuenta y transmite toda esa tradición oral, o sea, es un guiño a Borges y un guiño a Homero también. Y tiene muchísimo que ver con esa actitud que tenía Borges, ¿no? De ese guiño hacia los ecos, digamos, que encontrabas en sus relatos, en la poesía. Y verdaderamente yo cuando leí Alguien que anda por Bolívar y Chile, y bueno, estás en la Manzana de las Luces, estás en una zona, estás en el casco de Buenos Aires, y es él. O sea, para mí ese alguien es él. Puede ser feliz o no serlo, viste que siempre él hablaba incluso de él mismo como en tercera persona, ¿no? Lo criticamos tanto a Maradona, pero él hablaba en tercera también, ¿viste? Claro. Entonces cuando dice, ¿y quién me diera ser él? O sea, para mí de alguna manera, a pesar de no amar mucho a Homero, digamos, no ser lo suyo, Homero, para mí juega con eso y juega con ese Ulises que quizás él también siempre se sintió un errante, porque es como que cabalgaba entre dos mundos, ¿no? Su mundo sajón, sus mitologías nórdicas, su anillo de los Nibelungos, su biblioteca, su Aleph, y la realidad en la que le tocaba estar, que verdaderamente no era la que más amaba, a pesar que la disfrutaba, es una cuestión muy contradictoria en Borges. Sí, aparte también esto de la cajón y también toda la mitología de los compadritos, esa dualidad. La discusión con el grupo de Florida, la discusión con Art, toda esa historia, viste, que exigía una gran gimnasia oratoria, ¿no? Y de ideas. O sea, fue muy enriquecedor eso para la literatura, para nuestras letras. Porque verdaderamente uno interpelaba al otro. En esos diálogos es donde se crece. Pero lo sajón lo podía. O sea, lo podía el Edipo porque era su madre, francamente. Era un poco eso. Pero bueno, no podemos sustraernos de nuestra herencia, ¿no? Y no. Y aparte, digamos, como que resuena otros poemas, esa cuestión del retomar y reescribir. Hay versos, con los griegos, como hay herramientas, quizás haya para Borges, pero no las conozco, donde vos, qué sé yo, querés buscar un verso, lo pones y te salen, o una palabra rara en cuántos textos. Y me encantaría tener algo así, porque hay varios versos de los dos poemas que me resuenan a otros de Borges, y que entonces voy a tener que buscar poema por poema para corroborar, o también que crea eso Borges, ¿no? Un poco la sensación de que hay cosas que a vos te suenan a Borges, y quizás hay versos que digo, sí, yo esto lo leí en otro poema de él, quizás no lo haya leído nunca, que haya expresiones similares, pero que uno lo tiene como parte de ese... Claro, que lo leíste en la literatura sajona, que lo leíste, ideas que por ahí leíste alguna vez en Shakespeare, y que, digamos, de pronto si en algún momento leíste o tenés formación en inglés, digamos, son como ecos universales, ¿viste? Son como ideas universales que se van retomando y se van reescribiendo, y Borges era lúdico. Entonces, le encantaba jugar, y le encantaba jugar con la cabeza de los otros. Porque así demostraba a veces hasta dónde llegaba el intelecto de cada uno, con esa fina ironía que tenía. Pero bueno, francamente, o sea, a mí me resuena como. O sea, cuando yo leo algo de Borges, no soy muy amante de Borges, me gustan las ficciones, pero no soy muy amante de la prosa borgiana, ni tampoco soy amante de la poesía, pero reconozco
que hay cuestiones que me generan, me generan esos, como esos guiños. Y yo digo, pero esto yo lo escuché, esto ya lo vi en otro lado, y empiezo a buscar, ¿viste? Y empiezo a buscar en los libros, y bueno, después, 10 años después me acuerdo dónde era, pero bueno, lo encuentro, en fin. Pero sí, pero tiene esa cuestión de suscitar ecos, cuando uno lo lee, que te remiten a otras cosas, que a veces son sensaciones y otras veces sí, podés dar con el texto, pero... Son universales, no hay vuelta que darle. Te quería preguntar, Marcela, Bueno, vale. Sí. En algunas partes del poema o de los poemas, él por ahí transcribe o cita textual algo de la obra original, no. No. En este caso en particular no. En otros textos va a citar algún que otro verso de la Eneida. O sea, él si cita, cita así textual Eneida. Y él siempre que pueda va a hacer, digamos, apología de ese poema y va a justificar, digamos, la preferencia de Virgilio por sobre Homero porque puede verlo en la lengua. En cambio, Homero no lo puede leer en griego. Entonces, por eso es como que lo tiene, si bien aparece en muchas partes mencionado Odiseo, como les decía, ese cuento El Inmortal, que también tiene que ver con Homero, pero si cita textual alguna expresión, algún verso, va a ser de la Eneida. Ah, bueno. Sí, tenía esa duda por lo que estamos hablando y cómo suenan los poemas, ¿no? Pero no, sí, él, digamos, como que retoma las ideas y las ayorna, digamos, pero no hay una cita textual. Y yo no sé por qué el poema El Desterrado supuestamente está en un libro que es del 75, pero la versión final, como que la pula es del 77. Yo no sé qué pudo, porque nunca habla, lo que yo leí, les digo que yo no soy especialista en Borges, leo de Borges las cosas que tienen que ver con los clásicos, pero no, alguien de Argentina me saca corriendo, pero hacían los reportajes que hablan porque hay un libro de García Gual donde que es un español especialista en los griegos, recopila una serie de entrevistas donde él habla de su formación y habla de los latinos, habla de, bueno, que es esto que les decía, que a él le gusta más Virgilio y que reconoce haber leído más de los latinos por ese problema, por ese conocimiento de la lengua, pero en ningún momento escuché que conociese a los griegos contemporáneos, ni a Cavafis. Y por la impresión que tengo, era como que era una persona como que tenía su núcleo de lectura y que no era así de querer conocer cosas nuevas. Así que no sé si él leyó estos poemas, estos poetas contemporáneos. Pensemos que en los 70 Seferis gana el premio Nobel, podría haberse sentido curiosidad y haber leído algo, pero no sé, porque me parece que resuenan también estas visiones que vimos en los modernos, ¿no? Como que para un autor contemporáneo, ya sea griego o argentino, retomar esa tradición implica ubicarla en un contexto, en un mundo que ha cambiado muchísimo. Así que, digamos, no sé si los conocía, pero es como que cuando yo leí El Desterrado, en un primer momento sentí como una cierta afinidad a la Segunda Odisea, pero después no, es como que en la Segunda Odisea Odiseo quiere irse, no le importa nada. Acá es alguien que añora la felicidad que tuvo alguien o que
en el pasado o que puede tener alguien ahora en Buenos Aires en ese momento, ¿no? No es alguien que lo único que quiere es la aventura y que no se compromete con nada, ¿no? Acá hay como alguien que añora algo. Sí, por ahí es el mal de la época, ¿viste? De lo que vive esa generación. Mm, ¿Viste? La cuestión de la extrañeza ante el mundo que cambia y el no poder insertarse de alguna manera en toda esa modernidad y todos esos cambios que entre mm, el 60, o sea, desde el 60 en adelante, fue como una especie de alud, ¿no? O sea, sí, 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 no sí. fue fácil. Si uno piensa en los escritores que continuaron, digamos, con su obra literaria, vos pensás en un García Márquez, las últimas producciones de García Márquez, o sea, o sea, nunca llegaron al nivel que había adquirido Sí, 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 en sí, el sí, mundo, sí, sí, sí. en su, digamos, en su magia, ¿no? En su mundo mágico. Tampoco Vargas Llosa. O sea, yo no hablo en absoluto de las cuestiones ideológicas, sino de las calidades Sí, sí, literarias, sí, ¿no? sí, 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 Uno les sí. conoció a cada uno. Y todo eso comienza a partir de los 80, ¿viste? Donde hay todo un cambio de paradigma y bueno, y es como que no pueden insertarse en el mundo. Y yo siento eso, la nostalgia por el mundo que se acaba. Es como, qué sé yo, como se acabó la era dorada del rey Arturo, o sea, ese tipo, cuando se acabó el Versalles de Luis XIV, cuando se acaban esos momentos en el mundo y que vos te sentís como cabalgando entre dos universos y no sabés dónde caer, ¿no? O en dónde vas a caer. Sí, 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 Y sí. si tenés las herramientas para enfrentar eso. Ya por ahí las herramientas no Sí, son las que sí. espera la... Si vos sos un escritor, vos buscás transmitir. Y quizás no son las ideas que la gente quiere leer o escuchar. Ese también es otro tema. Sí, Y a mí un poco sí, me y da... Borges sí es. Sí, sí, en su mundo, está bien, la vista y todo lo que se quiera, pero también es como que nunca tenía un núcleo de lecturas que fueron las de su juventud y muy poco lecturas modernas, sí, quedarse en su mundo. Es el mundo conocido. Sí, 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 sí. Aparte, digamos, su propia incapacidad, su handicap físico, su ceguera, por más que tuviera gente que le leyera, por más que estuviera la Kodama y todo el, el circo ese, en definitiva, él ya no podía por sí mismo. Y eso también genera una cierta incapacidad, un cierto handicap, incluso a nivel eh, de poder abrirte un poco a ese mundo. Es una realidad. Sí, sí, Indudablemente sí. una mente superior, ¿cierto? Pero bueno, más allá de eso, hay una realidad. Y el mundo cambia muy rápido y vos no te podés insertar. Sí, sí, Sobre sí, todo sí, hay una aparte, generación que no se pudo insertar. Incluso el mismo sí, sí, sí. Sábato. Eh, lo último que escribió Sábato verdaderamente fue como, digamos, una especie de declaración de principios que ya no tenía la misma fuerza que lo que Sí, las había obras. construido, claro, desde el túnel, incluso llegando a Badón con toda su locura. Sí, 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 ¿Se sí. entiende? O sea, el mundo va más rápido de lo que vos podés cambiar. Y esa es un poco la Sí, sensación que me dan, con toda la brillantez que tienen, ¿no? sí, sí, aparte de determinados autores también crean una obra tan espectacular que después, ¿cómo llegás digamos, a hacer algo igual? O sea, tenés vos, él mismo, o sea, el autor mismo pone un tope que después él mismo no puede. Claro, no, Sí, sí, no, no podés. ¿Cómo te seguís manteniendo en el candelero? ¿Cómo sí, sí, seguís sí, sí. estando? Bueno, yo creo que toda persona que esté en la cultura y que comience a ver, digamos, que esté en la expresión cultural, que empiece a ver sus capacidades disminuir por razones naturales y por razones sociales y culturales. Y bueno, a ver, ¿qué pasa con tu vida? Sí, 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 debe ser Que es difícil. razonable también. No, seguro que es razonable, sí, sí, pero es difícil para el tema de la
digamos, de la composición poética, y el tema, bueno, esto de Borges, de no sentirse arraigado, o sentirse siempre en dos mundos, que en cierta medida es eso lo que se presenta acá en el caso de los poemas, ¿no? Como Odiseo, este yo está entre dos mundos. Y, y esta cuestión del cambio y no poder, digamos, así una identidad concreta, pero esto es algo que lo vamos a ver ahora con el poema de Edipo. Tarea para el hogar. Vieron que les mandé qué páginas del PDF tenían que leer para la biblioteca de Apolodoro para ver el mito del Minotauro, que aparte ver también cómo juega, porque en la casa de Asterión hay una cita que no es tan correcta. Entonces ya ahí empieza haciendo trampas Borges. Y como vamos a seguir con la casa de, digamos, la casa de Asterión da pie para que trabajemos el mito del Minotauro, Teseo, también en la biblioteca de Apolodoro les había dicho, o sea, para el Minotauro en sí son en el PDF 137, 138, y sobre Teseo 195, 205. Porque entonces, después de la casa de Asterión, veríamos Los Reyes de Cortázar y después Quién le teme al Minotauro de Yourcenar, que ese lo tengo que llevar a escanear porque yo no sé hacerlo. Y antes vamos a ver ¿Qué tenés este que poema. escanear? Discúlpame, ¿qué tenés que escanear? ¿Quién? ¿El de Yourcenar? Sí, ¿El de Yourcenar? sí. Sí, yo lo tengo, te lo escaneo y te lo envío. Ay, sí, ¿en serio? Bueno, bárbaro, te lo Y sí, súper agradezco. o sea, lo escaneo, yo escaneo Sí, tranquilamente y te mando el escáner. dale, 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 te lo No agradezco. vayas a ningún lado, yo te lo hago. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. Dale. Muchas gracias, Patricia. Porque Por bueno, es muy favor. interesante. No, porque yo no sé, digamos, yo puedo escanear, pero puede quedar las hojas así. eh, Quedan horribles. He escaneado libros, porque vieron que en España